concejal de Medellín, nos acompaña a esta hora de la mañana en Consejo de Redacción para hablar de este tema. Concejal, bienvenido. Claudia, Catalina, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación y nada, conversar sobre un asunto tan importante para Medellín y para la justicia. Había mucha expectativa sobre esta audiencia y todavía incluso en el día de ayer no sabía si se iba a adelantar o no. Finalmente vimos esta audiencia, pero nos generó cierta curiosidad saber por qué se le imputó al exalcalde de Medellín 2 cargos de 3 que tenía pendientes o que son los inicialmente establecidos. Sí, digamos que muy importante anotar que ayer definitivamente vimos la intención, la seriedad, la altura que la Fiscalía General de la Nación ha impreso en este proceso justamente. Tiene una vocación muy concreta la Fiscalía de cara a demostrar que efectivamente estamos ante escenarios de corrupción en 3 delitos muy particulares frente a los 13, digamos, implicados en este proceso. Incluso ayer mismo, en el proceso de audiencia, ya cuando estaba iniciando, otra vez aparecieron las estrategias dilatorias de estos presuntos delincuentes, ¿cierto? Ayer Ingrid Vanessa, por ejemplo, quien fuera secretaria de Gestión Humana, y Gina Marcela, quien fuera subsecretaria de Movilidad de Medellín, que participaron en los comités de conciliación mediante los cuales se iba a tomar la decisión de pagar un lote que ya poseía el distrito, aparecieron en la audiencia sin abogados. Y esto, digamos, se hizo con la intención, según explicaron ellas, exactamente, de que no se generara el proceso de audiencia para ellas y por tanto imputación para ellas, y en esa pretensión seguramente la de tumbar las 13 posibles imputaciones sobre todos los implicados. Pero la Fiscalía fue muy clara, ¿cierto? Estoy, digamos, diciendo lo que la fiscal básicamente manifestó: estoy dispuesta a aplazar, a omitir la imputación frente a ellas en este momento, porque no existe la facilidad para que todos estos abogados se pongan de acuerdo a la hora de asistir a una audiencia y a una cita con la justicia. De los 3 delitos, recordemos que está ahí el interés indebido en la celebración de contratos, el peculado, digamos, por apropiación en favor de terceros, que es lo que comúnmente conocemos como corrupción, y también el prevaricato por acción. Solamente se le imputaron 2 a Daniel Quintero Calle, ¿cierto? Los demás se le imputan a los que participaron dentro de todo el proceso, tanto la, digamos, solicitud de audiencia de conciliación, los procesos de la conciliación, para definir al final si se pagaba o no se pagaba. Concejal, con la repetición es que a todos nos quedan claras las ideas. ¿Podemos, por favor, nuevamente repetirle a la audiencia de qué se trata este caso para que continuemos en contexto y lo tengamos todos claro? Por supuesto, miren, se trata del famoso caso del lote de Aguas Vivas. El lote de Aguas Vivas fue un lote que se recibió por el distrito de Medellín en el año 2019 bajo un modelo de compensaciones urbanísticas anticipadas. ¿Qué es eso? La alcaldía, cuando un constructor desarrolla obra, el plan de ordenamiento territorial le exige que pague unas obligaciones urbanísticas. Y digamos, hay diversos modos de pagarla. Se paga en algunas obras específicas de trabajo urbano, se paga en espacio público o se paga en dinero. El espacio público, digamos, es de los más comunes dentro de las obligaciones que tienen los constructores, y quien tiene un desarrollo inmobiliario puede tomar una de 2 opciones: o efectivamente entregar un bien, digamos, que hace parte del espacio público proyectado, de lo que el distrito tiene en su plan de ordenamiento territorial como lotes de interés, o pagarle a un particular que ya había entregado un bien y que tiene unos derechos adquiridos por espacio público. El lote de Aguas Vivas se presentó en el año 2017 bajo el modelo de queremos entregar este lote de manera anticipada, porque es un lote que no tiene ninguna suerte de valor constructivo, no se puede hacer nada sobre él, tiene una vocación de, si se quiere, protección y desarrollo en ecoparque, y nosotros utilizaremos esa entrega para ir al sector privado y poder negociar derechos de espacio público. Hasta el año 2019, después de surtir todo el trámite interno en el Departamento Administrativo de Planeación, Gestión y Control Territorial, la alcaldía lo recibió, se firmó escritura pública y la alcaldía pagó 0 pesos por ese lote, 0 pesos, así de concreto. Cambia la alcaldía, llega Daniel Quintero y aparentemente a los dueños del lote se les ocurrió una nueva idea. Y en esta nueva idea ya, digamos, primero está atravesado el arrepentimiento de haber entregado el lote. Que no había sido justa la compensación. Exactamente, dijeron no, nosotros nos arrepentimos, el negocio no salió como lo esperábamos. Pero la alcaldía le responde: qué pena, ya hay escritura pública, eso ya no es un problema de la alcaldía, ya el lote está en el haber de la alcaldía. Curiosamente, la alcaldía de Medellín, en su momento que estaba discutiendo el plan de desarrollo, decide incluir ese lote en su plan de desarrollo como un lote súper estratégico,
lo cual es bastante extraño cuando uno mira, digamos, la composición territorial de Medellín, un lote en ladera, en el poblado, digamos, con una accesibilidad bastante limitada, como el centro del Valle del Software, ¿cierto? Muy curioso. La Fiscalía piensa que es igual de curioso. Y después de incluirlo en plan de desarrollo, Carlos Mario Montoya, uno de los imputados, empieza un trámite para revisar ese lote que tan valioso era, ¿cierto? Y ya cuando lo teníamos en poder del distrito, ya cuando hacía parte de los bienes públicos de toda la gente de Medellín, deciden hacer un avalúo. El primer avalúo salió por 48.000 millones de pesos, a él no le sirvió, luego mandó a hacer otro y le subió un poquito más el valor, y arrancan los comités de conciliación porque supuestamente la alcaldía consideró que se había hecho un mal trámite, cuando nadie en el ámbito ni judicial ni ningún tipo de escenario había declarado que eso estuvo mal hecho. Y en el comité de conciliación se decide que se van a pagar 40.000 millones de pesos para un lote que ya poseía el distrito. Claro, como esto no lo pudieron hacer a las patadas, lo venían haciendo a las patadas, pero pagar ya era más complicado, acuden a la Procuraduría para la conciliación, la Procuraduría les dice, si ustedes quieren conciliar, pues nosotros acompañamos, pero recuerden que esto tiene que avalarlo un tribunal, un juez. Van al Tribunal Superior Administrativo de Antioquia y les dice, no se les puede ocurrir esto es totalmente fuera de sentido, y lo niegan. Y uno dice, bueno, ya lo negaron, ¿qué más van a hacer? La alcaldía, ¿cómo va a oponerse a que un juez le está diciendo que no tiene que pagar por una cosa que ya es de ellos? Se opone. A Leti Arango, una de las justamente imputadas, en este caso, por el delito de interés indebido en la celebración de contrato, se opone a esta decisión del tribunal y impugna ante el Consejo de Estado. Hágase de cuenta que la alcaldía dijo, no, yo no estoy de acuerdo con que yo no tenga que pagar plata, yo no estoy de acuerdo con que yo tenga que omitir el hecho de que ese lote ya es del distrito, yo quiero, como distrito de Medellín, pagarle 40.000 millones de pesos a un privado porque sí. Eso fue lo que pasó. ¿Y el Consejo de Estado qué responde? Básicamente, como un regaño, uno lee la sentencia y es un regaño a la alcaldía de Medellín en su momento, cómo se les ocurre que este sea el camino jurídico para, digamos, llegar a las pretensiones que ustedes quieren. Y después de todo esto, como el Consejo de Estado les dice que no, el, en ese momento, secretario, Fabio, que luego fue secretario general, en su momento era subsecretario, hace un proceso en el que les devuelve de manera unilateral el predio, como quien dice, ya no se los pudimos pagar, entonces se los devuelvo, y después de que se los devuelven, sale un decreto del alcalde de Medellín modificando el PUT. Un concierto de delinquir clarísimo en todo el proceso, que si bien no hace parte de la imputación directa, demuestra justamente los delitos. Concejal, pues luego de este concepto y además el contexto necesario para los televidentes, porque es un caso de mucha complejidad, pero situándonos en el hoy y luego de esa audiencia del día de ayer, entonces, ¿qué viene? Es la gran pregunta que se hacen muchos televidentes a esta hora. Sí, digamos que no es común que los ciudadanos estén tan interesados por un proceso de carácter penal. Y claro, ayer me imagino que muchos de los que por primera vez se acercaban a una audiencia de imputación de cargos, seguramente se desesperaron un poco, digamos, no solamente por el relato, por la extensión, sino también por los alegatos y las discusiones jurídicas que al final hicieron los abogados de la defensa. Eso es muy normal realmente en el proceso penal colombiano. Un proceso de investigación arranca siempre en una indagación. Si la indagación da alguna pista concreta de que efectivamente pueda allí haber algún delito, se inicia la investigación, y cuando la Fiscalía tiene, digamos, material probatorio, hechos jurídicamente relevantes, que fue una expresión bastante usada en la audiencia de ayer, decide solicitar una audiencia de imputación para imputar unos delitos. Una audiencia de imputación en términos estrictamente jurídicos es solamente comunicarle a los procesados por qué delitos se les va a procesar. Ustedes, digamos, cometieron estos delitos según la visión de la Fiscalía. Las pruebas preliminares que tiene la Fiscalía son estas. Vamos a iniciar el juicio para demostrar que esto funciona así. Pero se suspendió después de 6 horas esta audiencia por petición de nulidad del caso. ¿Esto sería viable? La reanudación pues está programada para el lunes de Pascua hasta el 21 de abril. Sí, digamos que eso hace parte de un trámite y un proceso normal dentro de una audiencia de imputación de cargos, sobre todo una en la que hay tantos procesados, ¿cierto? Si estuviéramos aquí frente a uno solo, muy probablemente la audiencia hubiera terminado ayer mismo, ¿cierto? Muy probablemente el juez del caso hubiese dado respuesta de manera inmediata frente a las pretensiones de la defensa. Igual la Procuraduría ayer, cuando la defensa manifestó sus pretensiones, dijo, consideramos que se hizo
la imputación de cargos cumpliendo con todos los requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal. Lo que pasa es que también son 6 horas, evidentemente por garantías procesales, el juez tiene que exactamente generar el escenario para poder dar una respuesta eventual y efectiva frente a esto. La audiencia no se suspendió, esto hace parte pues, de la narrativa de falsedades y mentiras de Daniel Quintero y su combo. La audiencia no se suspendió ni porque estuviera mal hecha, ni nada de esos argumentos que esgrime una defensa malintencionada como la del exalcalde imputado de Medellín. Lo hizo porque así funciona el procedimiento penal en Colombia. Ahorita el 21, que es cuando se reprograma justamente esta audiencia, el juez del caso responderá a las 2 pretensiones que tiene la defensa. La primera pretensión es que se desestime, que se declare nulidad sobre la imputación. Esto es un asunto bastante ridículo, si me permiten, digamos, manifestarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, una imputación es solamente una comunicación de parte de la Fiscalía para que los procesados sepan por cuál se les va a adelantar todo el procedimiento y el juicio. Solamente es eso. Y la fiscal del caso fue profundamente amplia en las explicaciones, en los detalles e incluso en la entrega de elementos jurídicamente relevantes. Los abogados casi que en la defensa se quedaron diciendo y repitiendo y patinando en que estuvo muy extensa. Esa fue la gran defensa de los abogados del día de ayer. Y lo segundo es el tema de si la alcaldía podrá ser o no víctima del proceso, que es la pretensión del abogado de Daniel Quintero, que se nota justamente la mala intención. Pues la alcaldía, ¿cómo no va a ser víctima de un proceso en el que le arrebataron de su haber un predio valuado en más de 40.000 millones de pesos? Desde su opinión, ¿les da tranquilidad desde el Consejo de Medellín, o al menos desde su postura, cómo se está llevando este proceso, cómo terminó la audiencia el día de ayer? Absolutamente, absolutamente. Yo debo manifestar una tranquilidad, no solamente como concejal de Medellín, sino como ciudadano, de cara a lo que pueda apreciar, digamos, en el proceso, en la expresión, en la explicación, en el detalle que tiene la fiscal del caso. Yo creo que la Fiscalía General de la Nación ayer presentó una teoría del caso realmente muy bien elaborada. Incluso algunos de la defensa dijeron esto parecían unos alegatos finales. Seguramente se les salió esa expresión porque lo único que demuestra que la defensa sienta que estamos en una audiencia de imputación que tiene visos de, digamos, alegatos finales, es que está muy bien montado el proceso. Concejal, para cerrar, y una de las declaraciones que dio el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, es que hay una persecución política contra él con miras a su precandidatura a las próximas elecciones presidenciales. No, lo que hay es una persecución procesal penal, ¿cierto? Lo que pasa es que como él permanentemente confunde los términos, él cree que firmar un decreto no es cambiar el plan de ordenamiento territorial y él cree que devolverle predios públicos a privados no es corrupción, pues seguramente también se confundió con el tipo de persecución del cual en este momento es sujeto. Cuando usted era niño, ¿le gustaba madrugar o no para ir al colegio? Me gusta madrugar. ¿Le gusta? Mucho. Ah, bueno. Concejal, muchas gracias por habernos acompañado aquí con este interesante tema en Consejo de Redacción.